Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial, listos para un vídeo que, aunque es un tema delicado, es importante hablar y reflexionar sobre él. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que conmovió al mundo, una historia de pérdida, de dolor, pero también de resiliencia y esperanza. Vamos a hablar sobre la trágica pérdida del bebé de Demet Khan y el impacto que tuvo en todo el mundo. Antes de empezar a adentrarnos en la historia, quiero agradecerles por estar aquí. Sé que algunos de ustedes son nuevos en el canal, y para los que ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por su apoyo continuo. Realmente aprecio que dediquen su tiempo a ver mis vídeos. Si aún no están suscritos, los invito a que lo hagan. Suscribirse es completamente gratis, y así no se perderán ninguno de los nuevos vídeos que subo. Activen también la campanita para que les lleguen las notificaciones. Ahora sí, entremos en materia. El nombre de Demet Khan seguramente les suene, y si no, les aseguro que esta historia los tocará de alguna manera. Demet Khan es una figura conocida en el mundo del entretenimiento, una actriz y presentadora turca muy querida por su talento y su carisma. Sin embargo, detrás de la fama y los reflectores, Demet también es una mujer, una esposa y, sobre todo, una madre. O más precisamente, una madre que ha experimentado el dolor indescriptible de la pérdida. Para entender la magnitud de la historia de Demet, es esencial retroceder un poco en el tiempo y explorar los elementos que la hicieron tan resonante. El mundo del entretenimiento, aunque a menudo percibido como superficial, tiene el poder de conectar con las emociones más profundas de las personas. Los personajes públicos como Demet a menudo comparten momentos de su vida personal con sus seguidores, construyendo una conexión que va más allá de la pantalla. Esto significa que cuando ocurre una tragedia, el impacto se siente de manera más personal. La historia de Demet y su esposo Khan es la de un amor que floreció, que se fortaleció y que culminó con la llegada de un bebé, un pequeño ser que llenó de alegría sus vidas. La pareja, conocida por su discreción y su cariño mutuo, se embarcó en un viaje que muchos consideran el pináculo de la felicidad, la creación de una familia. La noticia del embarazo fue recibida con entusiasmo por sus seguidores, quienes celebraron con ellos este nuevo capítulo en sus vidas. La pareja, al igual que muchas otras, decidió compartir su felicidad con el mundo. Las redes sociales se convirtieron en un escaparate de su amor y anticipación. La espera fue larga, llena de ilusiones y preparativos. La pareja decoró el cuarto del bebé con colores suaves y detalles cuidadosamente elegidos. Compraron ropita pequeña y adorable y soñaban con el futuro que les esperaba. Cada detalle era importante, cada momento era especial. Compartían fotos y vídeos en las redes, mostrando el crecimiento de la pancita de Demet, y generando una conexión aún más fuerte con sus fans. La anticipación era palpable y la felicidad, evidente. Las publicaciones en Instagram y otras plataformas mostraban la alegría en sus rostros, la complicidad en sus miradas, y la promesa de un futuro lleno de amor y risas. El público, a su vez, respondía con mensajes de cariño, buenos deseos y felicitaciones. Se sentía como si todos fueran parte de ese viaje. En las imágenes compartidas, se podía apreciar la dedicación de Demet y Khan en cada detalle. Los preparativos para la llegada del bebé eran una clara muestra de su amor y compromiso. La elección de los colores, la disposición de los muebles, la selección de los juguetes, todo reflejaba su deseo de crear un ambiente seguro, cálido y lleno de amor para su hijo. Se podía sentir la emoción de los futuros padres, la anticipación por el nacimiento, y la inmensa alegría que les esperaba. Pero la vida, a veces, nos juega malas pasadas. La tragedia golpeó sin previo aviso. La pareja, en medio de la inmensa alegría por la llegada de su bebé, tuvo que enfrentarse al dolor más profundo que un ser humano puede experimentar, la pérdida de un hijo. La noticia de la muerte del bebé antes de nacer impactó al mundo entero. Un silencio sepulcral se apoderó de las redes sociales y de los medios de comunicación. La felicidad que antes irradiaba la pareja se transformó en un dolor desgarrador, palpable incluso a través de la distancia. Imaginen el dolor, el vacío, la tristeza. Una pareja que esperaba ansiosamente la llegada de un nuevo miembro a la familia, de repente se enfrenta a la peor pesadilla que cualquier padre o madre puede tener. El mundo se les vino encima. Las lágrimas, la desesperación, la incredulidad, el silencio, todas esas emociones debieron ser abrumadoras. El shock inicial, la negación, la ira y finalmente la aceptación,
fueron las etapas que tuvieron que atravesar, un proceso que en muchos casos es largo y doloroso. La pérdida de un hijo, especialmente antes de nacer, es una herida profunda que deja cicatrices imborrables. La noticia se difundió rápidamente por los medios de comunicación y las redes sociales. Las muestras de apoyo y cariño hacia Demet y Can fueron inmensas. Personas de todo el mundo, desde celebridades hasta seguidores anónimos, enviaron mensajes de condolencias, expresando su solidaridad y empatía. Fue un momento en el que quedó claro que, a pesar de las diferencias culturales, lingüísticas o geográficas, el dolor es un sentimiento universal que nos une como seres humanos. La empatía se manifestó en miles de mensajes de condolencia, en el respeto por su privacidad y en el deseo de ofrecer consuelo a una pareja destrozada. Las redes sociales, que antes fueron un espacio para compartir la alegría, se convirtieron en un canal para el apoyo y la solidaridad. Los hashtags y las publicaciones se llenaron de mensajes de ánimo, de palabras de consuelo y de expresiones de cariño. La comunidad virtual, con su capacidad para conectar a las personas, se unió para rodear a Demet y Can en un abrazo de apoyo y amor. La historia de Demet y Can no solo nos habla de dolor, sino también de la resiliencia humana. Después del impacto inicial, la pareja tuvo que encontrar la fuerza para seguir adelante. El proceso de duelo es largo y difícil, y cada persona lo vive de manera diferente. No hay una manera correcta o incorrecta de sentir, de reaccionar. Lo importante es permitirse sentir, permitirse llorar, y permitirse buscar ayuda si es necesario. El duelo por la pérdida de un hijo, especialmente cuando es antes de nacer, es un proceso complejo y doloroso. Se caracteriza por una mezcla de emociones, desde la tristeza profunda hasta la rabia, pasando por la culpa y la desesperanza. El camino hacia la sanación es largo y no lineal, con altibajos y momentos de gran sufrimiento. La resiliencia en este contexto se manifiesta en la capacidad de la persona para afrontar el dolor, adaptarse a la nueva realidad y encontrar, poco a poco, un sentido a la vida. Demet y Can con el tiempo encontraron la valentía para hablar sobre su experiencia, para compartir su dolor con el mundo. Esto no fue fácil, pero fue un paso importante para honrar la memoria de su bebé y para ayudar a otros padres que han pasado por situaciones similares. Al hablar abiertamente sobre su pérdida, Demet y Can rompieron el silencio y ayudaron a visibilizar un tema que a menudo es tabú, la muerte perinatal. La decisión de hablar abiertamente sobre su dolor fue un acto de valentía y de generosidad. Al hacerlo abrieron una puerta para que otros padres pudieran compartir sus propias experiencias y encontrar consuelo en la empatía y el apoyo de la comunidad. La valentía de Demet al hablar sobre su experiencia es admirable. Al hacerlo ha ayudado a desestigmatizar la pérdida gestacional y neonatal, y ha brindado consuelo y esperanza a otras familias que han vivido situaciones similares. Sus palabras, llenas de dolor pero también de fortaleza, han resonado en millones de corazones. Sus declaraciones, hechas con honestidad y vulnerabilidad, permitieron que otros padres se sintieran menos solos en su sufrimiento. Además, la pareja decidió fundar una asociación para ayudar a otras familias que han sufrido pérdidas similares. Esta iniciativa es un testimonio del amor que sienten por su bebé y una manera de convertir el dolor en acción, en esperanza. Es un ejemplo de cómo, a pesar de la oscuridad, siempre hay una luz que nos guía. La creación de esta asociación es un claro ejemplo de cómo el dolor puede transformarse en un motor de cambio. A través de ella, Demet y Can han canalizado su dolor en una fuerza positiva, ayudando a otras familias a transitar por la misma experiencia. La historia de Demet y Can también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía y el apoyo emocional. En momentos de dolor, es fundamental rodearnos de personas que nos quieran y nos apoyen. Necesitamos sentirnos comprendidos, escuchados y acompañados. Las palabras de consuelo, un abrazo, una llamada telefónica, todo eso puede marcar la diferencia. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de entender sus sentimientos y de compartir su dolor. En momentos de pérdida, la empatía es un bálsamo que alivia el sufrimiento y brinda consuelo. Es importante recordar que la pérdida de un hijo es un duelo muy específico, un duelo que no tiene el mismo reconocimiento social que otras pérdidas. Muchas veces las personas no saben cómo reaccionar, qué decir, y esto puede dificultar el proceso de duelo. Por eso es fundamental informarnos, educarnos y aprender a empatizar con las personas que están pasando por esta difícil situación. La falta de comprensión y apoyo social puede agravar el sufrimiento de los padres que han perdido a un hijo.
La sociedad en general no está preparada para afrontar la muerte perinatal, y a menudo se minimiza el dolor de los padres, lo que dificulta su proceso de duelo. La historia de Demet Khan es un recordatorio de la fragilidad de la vida, pero también de la fortaleza del espíritu humano. Es una historia que nos enseña a valorar cada momento, a apreciar a nuestros seres queridos y a abrazar la vida con gratitud. La vida es un regalo precioso y cada día es una oportunidad para disfrutar de la alegría, el amor y la felicidad. La historia de Demet Khan nos recuerda que a pesar de los momentos de dolor y sufrimiento, siempre hay esperanza, siempre hay luz al final del túnel. La pérdida de un hijo es una experiencia que marca de por vida, pero también puede ser una oportunidad para crecer, para aprender y para encontrar un nuevo sentido a la vida. La fortaleza del espíritu humano reside en la capacidad de superar las adversidades, de encontrar la esperanza en medio de la oscuridad y de convertir el dolor en un motor de cambio. La historia de Demet Khan es un testimonio de esta fortaleza, un ejemplo de resiliencia y una fuente de inspiración para todos aquellos que han experimentado la pérdida. En resumen, la historia de Demet Khan es un viaje emocional, un testimonio de amor, pérdida y resiliencia. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía, el apoyo emocional y la búsqueda de esperanza en momentos de oscuridad. La valentía de Demet Khan al compartir su experiencia ha sido un faro de luz para muchas familias que han pasado por situaciones similares, y su legado perdurará en el tiempo. La historia de Demet Khan es una lección de vida que nos enseña a valorar cada momento, a amar sin límites y a encontrar la esperanza en medio de la adversidad. Es un recordatorio de la fragilidad de la vida, pero también de la fuerza del espíritu humano. La historia de Demet Khan es un claro ejemplo de cómo el amor puede resistir incluso las pruebas más duras. Su unión, fortalecida por el dolor, se convierte en un testimonio de la capacidad humana para superar la adversidad y encontrar la luz en la oscuridad. Su capacidad para transformar el dolor en acción, a través de la fundación de la asociación, es una muestra de su valentía y su deseo de ayudar a otros que han sufrido pérdidas similares. La historia de Demet Khan no es solo una historia de tristeza, sino también de esperanza. Es una historia que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la luz siempre puede ser encontrada. La valentía de Demet Khan al compartir su historia ha sido un faro para muchas familias que han pasado por situaciones similares, y su legado perdurará en el tiempo, inspirando a otros a encontrar la fuerza para seguir adelante. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que este contenido haya sido de utilidad, y que les haya hecho reflexionar sobre este tema tan delicado. Quiero agradecerles nuevamente por su tiempo y por su atención. Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia de Demet Khan. Espero que esta historia nos sirva para reflexionar sobre la fragilidad de la vida, la importancia del apoyo y la fortaleza del espíritu humano. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Conocían la historia de Demet Khan? ¿Qué reflexiones les dejó este vídeo? Los invito a que dejen sus comentarios en la sección de abajo. Me gusta leerlos y saber su opinión. No duden en compartir sus pensamientos, experiencias o cualquier reflexión que les surja. La conversación es importante y cada opinión es valiosa. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los nuevos vídeos que subo. Su apoyo es fundamental para seguir creciendo y creando contenido de calidad. Saber que están ahí, que valoran el contenido que creo, me motiva a seguir adelante y a traerles más historias y reflexiones. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Hasta luego.